Hay fechas en las que la historia y la memoria colectiva se revelan y marcan el rumbo de los pueblos. Una de ellas, el Caracazo, fue la primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional y las políticas neoliberales de la época. ¿Cuál fue el origen del estallido social? La recesión económica de Venezuela en las décadas de 1980 y 1990 comenzó con el Viernes Negro con consecuencias sociales y políticas importantes. En 1989 asumía un nuevo mandato Carlos Andrés Pérez. No hay ningún paso que no tenemos que dar si queremos organizar nuestra economía. El recién elegido presidente anunció una serie de medidas económicas conocidas como el paquetazo, que contemplaba aumento en el costo de la gasolina, el precio del pasaje del transporte público, la liberación de precios de productos de primera necesidad, incremento en el precio de los servicios públicos, entre otras. Un conjunto de violaciones de derechos humanos que se desarrollaron de forma desmedida y la venta integral de la patria al Fondo Monetario Internacional. Eso originalmente desarrolló que se produjera el Caracazo, las personas que fueron caídas producto de esos hechos de desigualdad, de esa implosión social, de ese estallido económico. En respuesta a estas medidas, la indignación tomó las calles. En Guarena se iniciaron las protestas y saqueos a comercios, situación que se propagó en Caracas y otras ciudades del país. Mucha gente en las calles, por todo el tema de aquel paquetazo que se dio, la gente salió a las calles a buscar comida, a buscar medicinas, ropa. Vimos mucho exceso de violencia. En aquel entonces los cuerpos de seguridad, la policía metropolitana se metía hacia los sectores populares y arremetía contra el pueblo. Nosotros vivíamos aquí en esta comunidad que bordea el cementerio y podíamos ver desde nuestras casas cómo pasaban los camiones con urnas atadas. El gobierno de Carlos Andrés Pérez decretó toque de queda, suspendió las garantías constitucionales y la represión se hizo masacre con saldo de miles de muertos. Aquí nos llegaban camiones a cualquier hora del día, con 20, 30, 40 cadáveres, con un precinto. No venían identificados como tal de medicatura o de donde los traían. Siempre traían un precinto enganchado en una bolsa de polietileno. Aquello eran unas fosas comunes, eran unas zanjas y los montaban uno sobre otro. Violaron los derechos humanos de esas personas que para aquel entonces cayeron, porque lo que hicieron fue una masacre. Cómo pasaban camiones y camiones de difunto en bolsa y bueno, eso era lo que venían hacia ese espacio que habían tomado como eran las terrazas del cementerio. El estallido social fue el grito que sacudía a la nación contra la miseria, el hambre y la pobreza creada por la receta del neoliberalismo. La deuda externa superaba los 32.000 millones de dólares. Los índices de pobreza en 1989 alcanzaron más del 74%, un alto precio que pagó la población venezolana. Fue aquí en el Cementerio General del Sur, en el sector La Peste, donde habilitaron las fosas comunes y sepultaron los cuerpos sin identificar de las miles de víctimas. Se trata de una masacre sin precedentes. De acuerdo a investigaciones, más de 3.000 personas murieron en aquellos hechos, además de miles de heridos y centenares de desaparecidos, en la más flagrante violación de los derechos humanos en la historia del país. Desde el Cementerio General del Sur y en la cámara de Eric Quintero, María Jiménez, La Noticia.